¿Cómo están mis amigos de mi partido es México? Que tengan un excelente martes. Hoy estamos a 14 de noviembre del año 2023 y el mandatario federal aclara que no tiene pleito con uno de los empresarios más grandes de México, uno de los que vivían en el país de las maravillas, uno que vivía en un mundo color de rosa, con las administraciones del PRI y del PAN, de Peña Nieto, todos estos personajes que estaban acostumbrados a no pagar impuestos. Pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el empresario enfrenta litigios que en total suman 26,000 millones de pesos por evasión de impuestos. Así es, mis estimados amigos, pues tiene que pagar este sinvergüenza de Salinas Pliego. Y bueno, amigos, antes de presentarles la información, dejen su comentario, denle me gusta para que este video llegue a muchas más personas. Sin más que decir, vamos con la información. Hay en juicio ya en última instancia 26,000 millones. Y no es un asunto personal, está en manos de los magistrados, de un colegiado, no, de 4 colegiados. Ven, tú fuiste procurador fiscal, explícalo, pero también vamos a aprovechar para que se explique lo que hacía esta finísima persona que es ministro de la Corte, que hacía con el expediente ahí guardado. Explícalo. Sí. Bueno, pues gracias por la posibilidad de hablar sobre este tema. Como ya dijo el señor presidente, hay 4 asuntos pendientes de resolver ante los tribunales colegiados, distintos tribunales colegiados ubicados o con residencia en la Ciudad de México. Lo que se hizo en uno de ellos, hay que decir primero que hay algunos asuntos que datan desde el 2010, es decir, la obligación de pagar impuestos se generó desde el 2010 o 2011 o 2012, en diferentes momentos cada uno de ellos. Se llevaron a cabo procesos de impugnación ante la propia autoridad emisora, es decir, ante el SAT. Durante varios años se sustanciaron recursos administrativos y después se llegó al Tribunal Fiscal en ese momento, hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde también se emitieron sentencias en cada uno de ellos a favor de la hacienda pública y confirmando el cobro de impuestos. Posteriormente, estos asuntos llegaron a petición del actor de estos juicios, es decir, de la empresa que debía los impuestos, llegaron a manos de un ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitando se ejerciera la facultad de atracción y la ley establece un plazo corto para que cuando un ministro recibe un asunto de esta naturaleza en donde se invoca la facultad de atracción, pues tenga que pronunciarse si es procedente o no atraerlo. En este caso, y nosotros hemos sostenido desde que se contestó la impugnación al respecto, que no son asuntos que fueran novedosos, que no son asuntos que fueran relevantes para la interpretación de los jueces, porque estos asuntos ya se habían dirimido en muchos otros momentos, se refieren a asuntos de consolidación fiscal o donde la Corte ya se había pronunciado en múltiples ocasiones. Entonces no era necesario que trajera de nuevo a su conocimiento este asunto y que volviera a fijar un criterio, porque ya existía claridad de cómo debía resolverse. Lo que procedía en ese momento era, en el lapso máximo de 15 días, devolver este asunto a los tribunales colegiados, que eran la instancia donde se encontraban estos asuntos. Poco a poco fueron llegando a la Corte
y el ministro Luis María Aguilar solicitó primero atraer uno de ellos y después sucesivamente los otros. Como ya dijo el presidente, el monto ascendía a 25,000 millones, que actualizados pueden ir ya superior a los 26,000 millones de pesos. Al tenerlo el ministro, debía optar podía proponer conocer el asunto o regresarlo a los colegiados. Pero para esto, en lugar de tardar el plazo de 15 días, tardó 10 meses y lo tuvo este primer asunto 10 meses en sus manos. Posteriormente atrajo los demás y emitió una resolución, un proyecto. El proyecto que emitió implicaba que la Corte conociera el asunto y que él fuera el ponente del proyecto que debía dirimir si se pagaban o no estos impuestos. Sin embargo, cuando presenta el proyecto, los demás ministros votan en contra de este proyecto y se acuerda desechar. Se le rechaza al ministro su propuesta de proyecto y se regresa a los tribunales colegiados. Hoy los tribunales colegiados, con sede en la Ciudad de México, tienen que conocer de estos asuntos. Van en diferentes cuantías, uno implica 18,000 millones de pesos, otro implica 2,000 millones de pesos y así hasta llegar a este monto que se ha comentado. Esperamos y confiamos en que la resolución que den los colegiados sea apegada a la ley, justamente a los criterios que ya ha emitido la Suprema Corte de Justicia en los casos de consolidación fiscal y que estos recursos ingresen a la hacienda pública para atender las necesidades apremiantes de la población en materia de salud, en materia de bienestar, es decir, para hacer efectivos los derechos humanos y los derechos de todos los habitantes del país. En eso consistió este asunto. Señor presidente, es 4. Nada más, no es un asunto personal, no es un pleito con Ricardo Salinas. Okay. Es una cuestión, él tiene su derecho, ¿sí?, a salvo, desde luego, es libre para que las autoridades competentes, acudir a las autoridades competentes y decir, es una injusticia, yo no debo de pagar esto. Y eso es lo que van a resolver los jueces. Pero también en el caso nuestro, no podemos nosotros hacernos de la vista gorda, no podemos de ninguna manera actuar como cómplices, porque imagínense si esto que no se sabía se calla, ya les puse el caso de otros empresarios que están pagando, y bueno, un maestro, un médico, un comerciante, todos pagamos impuestos, todos. Un campesino cuando compra una mercancía, ahí va incluido un impuesto, porque se le cobra el IVA, todos. Entonces, ¿por qué el privilegio de que hay quienes no pagan? Entonces, no es un asunto personal, es que actuemos cada quien de acuerdo a nuestras responsabilidades y ejercer nuestros derechos y hacerlo en libertad, como lo hace Ricardo Salinas. Tiene toda la libertad para expresarse, para manifestarse, y no hay ningún tipo de censura ni persecución, ni es mi fuerte la venganza. Es que ojalá y comprenda de que yo estoy aquí para que las cosas cambien en el país, y para eso me puso el pueblo.
Además, protesté cumplir y hacer cumplir las leyes. Y es lo que estoy haciendo. Nada más. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video, pues también el presidente dice, en nuestro caso no podemos nosotros hacernos de la vista gorda, no podemos de ninguna manera pues actuar como cómplices, esto sobre el tema de los impuestos que debe Salinas Pliego. Dejen sus comentarios que son muy importantes. Y hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito en el canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en estar informado. Esto es Mi Partido es México. Nos vemos en la próxima.